Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Ya sabemos que la serie animada de What If será una serie que nos presentará líneas alternas de todos los personajes del universo cinematográfico de Marvel. Esto dará la oportunidad de contar muchas historias diferentes y contar cosas que no íbamos a ver en la historia canónica. Las posibilidades van a ser muchas con este formato, porque parece que nos van a presentar hasta historias con zombies o algunos cambios de identidad de los personajes más conocidos. Pero una de las historias de las que más se está hablando nos habla de lo que podrían contar con esta serie animada sobre Spider-Man. Y por eso en este video te traemos cómo podría ser la historia del episodio de What If de Spider-Man. Y recuerda suscribirte al canal y darle click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. Desde hace tiempo que sabemos un poco de los planes de Marvel, por lo menos de lo que concierne a la fase 4, y uno de los que parece venir en un formato completamente nuevo es la serie animada de What If. La serie animada se basa en la serie de cómics de Marvel del mismo nombre, creada en 1977 para explorar universos alternativos solo por el gusto de hacerlo. Aquí nos muestran a Uatu, el Watcher, que es un poderoso vigilante que observa y registra los sucesos de la humanidad, y a veces le gusta echar un vistazo a otros universos. En estos cómics nos mostraban lo que sucedería si una historia clásica de Marvel hubiera tomado un camino diferente, mientras que otras se volvieron un poco más extrañas. El éxito de esta historia abrió las puertas a varias posibilidades argumentales que, con el tiempo, se convertirían en bosquejos para futuras tramas y personajes reales de Marvel, con historias como ¿qué pasaría si Spider-Man lograra rescatar a Gwen Stacy? O ¿qué hubiera pasado si la Fuerza Phoenix no hubiera muerto? O también presentaron ¿qué hubiera pasado si Thor hubiera sido criado por gigantes de hielo? De verdad, son muchas y muy diversas las historias que nos cuentan en estos cómics, así que podemos estar esperando algo similar para la serie animada. Lo curioso de esta serie es que algunas de estas historias descabelladas de algún modo lograron saltar la continuidad de los cómics. ¿Cómo sucedió esto? Pues con historias diversas como ¿qué tal si Hulk hubiera tomado el cerebro de Bruce Banner, que evidentemente fue la inspiración para darnos al Profesor Hulk? O ¿qué tal si Jane Foster levantara el martillo de Thor, que ahora también lo veremos hasta en el MCU con la película de Thor Love and Thunder y Lady Thor? Y no solo eso, los actores que interpretaron a los personajes en las películas también serán los encargados de doblar a estos personajes en la serie, lo que definitivamente le dará más realismo y emoción a esta serie. Volver a escuchar a Chris Evans o a Tony Stark con sus icónicos personajes será realmente espectacular. Por otro lado, recordemos que Peter Parker es un personaje que dentro de sus cómics nos han contado diferentes versiones de su universo. Con la inigualable película de Spider-Man Into the Spider-Verse conocimos diferentes multiversos que comparten en común a una presencia de un Spider-Man, pero con historias de origen bastante diferentes entre cada uno. Son muchas las versiones que nos presentan en esta saga, como Spider-Gwen, que es una versión alternativa de Gwen Stacy a la que le picó una araña en lugar de a Peter Parker. En muchos sentidos, esta Gwen es muy parecida al Peter de la etapa clásica, pero con un aspecto postmoderno propio de los cómics actuales, o como tener al Doctor Octopus convertido en Superior Spider-Man, y es así que esta historia comienza a reclutar versiones de Spider-Man con una mentalidad similar a la suya para contraatacar a la amenaza que los está matando a todos los multiversos. En tanto a Peter Parker, el que nosotros conocemos, hace lo mismo reclutando a su propio ejército. Al final ambos grupos convergerían llevando a cabo un plan común para vencer a su enemigo y poner fin a la caza de todos los hombres y mujeres araña. Por este antecedente de los cómics sabemos que hay un repertorio muy grande de personajes que la serie animada de Marvel podría tomar para un capítulo inspirado en el arácnido, porque como lo mencionamos ya se han hecho muchas versiones e incluso algunos de ellos ya fueron llevados a la pantalla grande en versión animada como Miles Morales de Sony. Saber qué historia usarán con el arácnido es un poco complejo, porque si nos fijamos con atención existen muchos cómics de la serie de What If que toman como protagonista Spider-Man, y a pesar de tener una gran variedad de ideas, sabemos que algunos sería un poco complicado utilizarlas en esta nueva serie. Como puede suceder con el cómic de ¿qué pasaría si Spider-Man se uniera a los Cuatro Fantásticos? Esto es porque este equipo de superhéroes aún no está introducido en este universo después de dejar Fox. Sería un super spoiler pensar que los actores que aún no han sido anunciados oficialmente doblen a sus contrapartes animadas. Por otro lado, si se eligieran a otras voces independientes de sus actores, puede que le quitaría el impacto que tendrán otros personajes que sí tendrán por doblaje a sus actores en la pantalla.
Sin mencionar que esta historia no suena tan descabellada, es una de las que más adelante se tomó como canon en los cómics, porque Spider-Man por un tiempo sí llegó a pertenecer a los Cuatro Fantásticos y quizás también podría llegar a suceder en el MCU. La siguiente opción sería el número en el que, ¿qué pasaría si Spider-Man nunca se hubiera unido para luchar contra el crimen? La verdad es que no es una historia muy interesante que digamos. Y también tenemos un ¿qué tal si Spider-Man tuviera un clon? Otra línea que pasó a volverse canon, pero que no fue por mucho del agrado de muchos fans. El cómic de esta serie que nos suena más interesante para animar es ¿qué pasaría si alguien más se hubiera convertido en Spider-Man? Aquí no tenemos una, sino 3 historias donde alguien más además de Peter Parker es mordido por una araña especial y mutado por su veneno radioactivo. En una versión tenemos que Flash Thompson obtiene el poder y trata de ser una celebridad del circuito de lucha libre, pero su falta de moderación conduce a la muerte. Luego intenta ser un héroe llamado Capitán Araña solo para morir en batalla contra el buitre. En otra realidad, Betty Brant obtiene el poder y Peter Parker la anima a convertirse en la chica araña que lucha contra el crimen, pero cuando no puede detener a un ladrón que luego mata al tío de Peter, se siente abrumada por la culpa y renuncia. Finalmente vemos una realidad, la más alocada de estas 3, en la que J. Jonah Jameson apoya a su hijo superpoderoso John cuando se convierte en el héroe de Nueva York, Spider Jameson. John vive heroicamente luego de que muere durante una misión en la que en el universo de Marvel convencional él estaba en peligro y termina siendo Peter Parker el que lo salvó. Para esta versión ya contamos dentro del MCU con estos 3 actores. Hemos visto en las películas a Flash Thompson y a Betty Brant en las 2 películas de Spider-Man, cosa que no sería complicado que estos actores doblaran a sus personajes para la serie. En el caso de JJ Jameson fue en la escena postcréditos de la última película que se reveló cómo dentro de este universo él también trabaja con la prensa. No conocimos a su hijo, pero la historia no tiene que ser presentada tan igual a los cómics. Aquí el Watcher señala que estas realidades prueban que no cualquiera puede asumir el papel del superhéroe, sino que también necesitan de un tipo de persona adecuada para el trabajo. Una buena analogía que nos recuerda que para ser un superhéroe se necesita mucho más que superpoderes. Se tiene que tener esa convicción de salvar al prójimo y que no cualquiera lo tiene. Otra historia que resulta interesante de esta variedad de What If es ¿qué pasaría si la que murió fue la tía May y no el tío Ben? Esta historia replantea uno de los eventos más importantes en la transformación de Peter Parker de Spider-Man. La historia inicia igual que la clásica, pero quien muere es la tía May en lugar del tío Ben. Peter se enfurece y asesina al culpable, pero el tío Ben acepta la culpa para proteger a su sobrino. Sin ninguna base moral que lo guíe, Spider-Man se vuelve violento y agresivo, un total cambio del personaje al que estamos acostumbrados, lo que vuelve a esta historia de los cómics una muy interesante para ver en un capítulo en esta serie del MCU. Por último, la otra historia de What If de Spider-Man que nos parece que podría ser desarrollada para esta serie es ¿qué pasaría si Peter Parker se convirtiera en el Punisher? El cómic plantea que en una realidad alternativa, Peter fue mordido por la araña radioactiva en la misma historia que conocemos, pero luego de no detener al ladrón que posteriormente asesina al tío Ben, esta versión de Peter Parker persigue al criminal y le dispara con una pistola, todo mientras viste un atuendo negro en lugar de una clásica araña que luce el logo de calavera propio del alter ego de Frank Castle. Esta última definitivamente es una de las más interesantes del arácnido. Son muchos los cómics que Marvel podría tomar como inspiración para esta serie donde se han explorado muchos caminos de sus personajes, pero parece bastante obvio que no será la única inspiración que tenga este estudio, porque también cabe la posibilidad de que desarrollen historias originales donde al igual que los escritores de los cómics tomen eventos de este universo y modifiquen lo que vimos en las películas. Ya cuentan con 23 películas dentro del MCU y hay muchísimos eventos que pueden desarrollarse completamente diferente. Esta serie animada le dará una divertida oportunidad de crear contenido con los beneficios que tiene un formato animado, así como la oportunidad de contar eventos que no serán canónicos y que tampoco deben de coincidir con lujo de detalle de todos los eventos, que será un respiro para este gran universo, uno que lucha todos los días por dar continuidad a muchos personajes. Solo tendrán que considerar no cometer el error de presentarnos tramas aparentemente poco probables que terminen por convertirse en hechos reales canónicos dentro del MCU, porque de lo contrario podrían complicar un poco las cosas, ¿o acaso no? La verdad es que al igual de como seguro les pasó en los cómics, es complicado predecir todos los futuros de los proyectos o ideas que Marvel podría estar planeando. Por ahora parece que lo tienen muy claro, pero este universo se ha ido cambiando y adaptándose a lo que los fans queremos ver, y es probable que si una historia en este formato le gusta mucho a los fans y es viable, podrían estar saltando al verdadero universo de Marvel. Hasta parece que con esta serie animada se podrían probar muchas cosas alternativas y ver cómo responde el público ante ellas. De cualquier manera, al igual que las otras series
series de Disney Plus es una serie que no planeamos perdernos, porque al pesar de no ser canónica, no sabemos qué otros secretos nos traiga Marvel. Pero de igual manera, si te interesa conocer cómo Black Widow será traicionada en su próxima película en solitario, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguramente te van a encantar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.